Porque la tierra es mi casa, porque la noche es oscura, porque la luna es blancura que engorda como adelgaza, porque una estrella se enlaza con otra como un dibujo, y porque el escaramujo es de la rosa y del mar. Yo vivo de preguntar, saber no puede ser lujo. Yo vivo de preguntar, saber no puede ser lujo. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a un nuevo programa del Escaramujo, el programa que va a intentar mostrarles desde distintos aspectos lo que es Cuba. ¿Cómo te va, Diego? ¿Bien? Toma de vuelta. Sí, vamos a, no solamente lo que tiene que ver con la actividad en la isla, sino con la actividad relacionada con este país del Caribe, que se debe llamar la mayor de las Antillas, aquí en Argentina, que como venimos oyendo en varios programas, son bastantes actividades y bastante masivas las concurrencias, ¿no? Bueno, tenemos que agradecer en principio, y siempre tenemos la alegría de hacerlo, en Tabaquería Inglesa de Paraguay 626, casi Florida, en Capital Federal. A la gente de Tabaquería Inglesa hay que agradecerle porque nos está cediendo un lugar importantísimo para hacer el escaramujo, ¿eh? Seguro. Bueno, ya podemos arrancar con una actividad cultural que se desarrolló su inauguración la semana pasada en el Centro Cultural Recoleta, que es una muestra de una artista plástica de la localidad de San Martín, que es Mabel Jordán, donde presentó una exposición de cuadros que realizó con motivos habaneros y que precisamente se llama La Habana de Jordán. Ay, candela, candela, candela me quemo ahí. Ay, candela, candela, candela me quemo ahí. Puso un baile, una botella para una gran diversión. De timbalero un ratón. Sos una enamorada de Cuba, ¿no? Totalmente, totalmente, de todo Cuba, de toda su arquitectura y de la gente, de la calidad y calidad de la gente. De la cultura cubana es una maravilla, es una maravilla. Aquello que hemos tenido la oportunidad de conocer, sobre todo La Habana, y viendo los cuadros tuyos, vemos la fidelidad que hay a ese espíritu hasta plástico que tiene ya de por sí la ciudad de La Habana, plástico en el sentido artístico, ¿no? Que inspira de alguna manera. ¿Eso te ha facilitado para hacer el trabajo? Sí, me facilitó mucho todo, hasta el aire cubano, el cielo cubano, que no lo he visto en otros lados. Yo le decía al señor embajador que cuando él dijo en la inauguración que era el olor y el color de Cuba representado por una argentina, a mí me emocionó muchísimo para el plástico, el decir color, olor de un lugar, es que uno ha estado bien empapado del lugar donde ha estado. Y todo Cuba, el cielo de Cuba es un placer, parece que tiene como pompones, digo yo, de algodón en el cielo, es un azul increíble, que hay muchos azules muy lindos, pero el cielo cubano es muy especial. Bueno, no hay que olvidar lo que había dicho Cristóbal Colón, el asombro que tuvo cuando llegó por primera vez a la isla de Cuba, que evidentemente eso se ha mantenido con el tiempo porque la naturaleza ha sido muy benévola con los cubanos. ¿Hasta cuándo vas a estar con esta muestra acá en el Centro Cultural Recoleta? Esta muestra cierra el 23 del mes de mayo, o sea que son 15 días o 16 días, no saqué bien la cuenta, pero bueno, y para recorrerla pueden todos los días. ¿Hay posibilidad de que haya otros sitios de Cuba que sean también de Mabel Jordán? Sí, es muy probable. Y quisiera, ojalá se dé, porque yo había dicho que La Habana de Jordán iba a ir a Recoleta y acá estamos en el Centro Cultural. Quiero que vaya a Cuba. Vamos a ver qué pasa, vamos a tratar de hacerlo. Por último, Mabel, hay gente que conoce La Habana también y que dice que en realidad la ciudad de La Habana en muchas de sus partes es una puerta al pasado, ¿no es cierto? Que es una pintura de aquella historia de la década del 50 donde las casas se han mantenido igual y en muchos lugares hasta se podría hablar de principio del siglo, ¿no? Yo creo que cada pedacito de Cuba tiene una
total independencia, diría yo, por los estilos y por los tiempos. O sea, está todo de acuerdo a cada época, pero fielmente representado, y ni hablar cuando uno se va a La Habana Vieja. Está en un pedazo de nuestra también, de nuestra antigua pequeña villa de Buenos Aires, que no sé. ¿Vas a volver a Cuba muy pronto? Quiero volver a Cuba, amo Cuba y amo toda su gente y amo toda la cordialidad que traen ellos. Disfrutá las mejores playas del Caribe, una cultura diferente y un pueblo cálido. Viví un verano especial. En cualquier momento del año, visita Cuba. Cuba es otra historia. Continuamos en el escaramujo. Recién hablábamos de esta exposición de Mabel Jordán. Ahora nos vamos a referir a un periodista argentino-cubano que se llama Jorge Timossi, que presentó en la Feria del Libro Cuentos de Barbarroja. Sí, bueno, vamos a recordar, para aquellos que no se acuerdan demasiado, de Jorge Timossi es un periodista argentino que hace muchos años que está residiendo en Cuba, es Premio Nacional de Periodismo en Cuba, y en realidad uno lo escucha hablar y su acento porteño sigue prácticamente intacto después de casi 3 décadas de vivir en la isla. También vamos a remarcar que los cuentos de Barbarroja son una serie de relatos y de anécdotas que no son las únicas que existen, que seguramente más adelante se publicarán, sobre el histórico y legendario comandante Manuel Piñeiro Losada, un histórico de la Revolución Cubana, que falleció lamentablemente en el año 98 de un accidente de tránsito. Así que bueno, de eso y de otra cosita más va a hablar Jorge Timossi en esta nota. Qué increíble modestia la tuya. Todo lo que me contaste de tu obra siempre venía cargado de humor. Incluso tus errores de campaña. La vez que le disparaste por error a Camilo, la vez que le escondiste el libro al Che, la vez que te quitaste las botas para dormir y te sorprendió un bombardeo. Agotadas las posibilidades de actividad clandestina en el medio urbano, el movimiento resolvió su incorporación al ejército rebelde. Por su espíritu de sacrificio, iniciativa y creatividad, es ascendido a teniente y es seleccionado entre los combatientes que abrirán el segundo frente Fran País a cargo de Raúl Castro. Allí es ascendido a capitán, se le designa jefe de la Dirección de Personal e Inspección y pasa a conformar la comandancia de dicho frente. Por las cualidades demostradas en diferentes acciones militares, es ascendido a comandante del ejército rebelde el 28 de diciembre de 1958, pocos días antes del triunfo revolucionario. Tras la victoria del 1 de enero de 1959, le fue asignado el cargo de jefe de la Plaza Militar de Santiago de Cuba, donde por primera vez los fotógrafos lograron captar su imagen con la barba que ya en la sierra había originado su legendario apodo de Barbarroja. Falleció hace muy poco, víctima de un accidente. El comandante Fidel Castro habló de él como que se había muerto en la enciclopedia viviente. Efectivamente. Y bueno, yo era muy amigo de Piñeiro, pero al hacer este libro yo fui descubriendo facetas que yo desconocía absolutamente, incluyendo una que es muy importante para un político, para un revolucionario, que es la cultura que Piñeiro tenía. Por ejemplo, yo jamás había sabido que en sus años de juventud Piñeiro estudió en Columbia, en Nueva York, y había estudiado estética del arte, apreciación musical,
etcétera, que era un hombre de vastísima cultura. Y hay testimonios en mi libro de grandes escritores, por ejemplo, Miguel Barnet, Premio Nacional de Literatura, o un pianista muy laureado, Fran Fernández, que tenían relaciones con él precisamente de tipo cultural. No era solamente un guerrillero. No solo no era un guerrillero, no solo no era un personaje misterioso, como siempre se lo quería parecer. Sería misterioso en todo caso porque nunca hizo declaraciones, excepto cuando ya salió de todos sus cargos, que hizo algunas entrevistas para la revista Tricontinental sobre el Che, que son las únicas declaraciones que él hizo en su vida. Pero de misterioso no tenía nada, y además un hombre muy carismático, muy jovial, con ocurrencias de una inteligencia realmente superior, ¿no? Hay quienes en Cuba sobre todo comparaban a Piñero como una mezcla entre el Che y Camilo. ¿Es cierto esa comparación que se hacen? Bueno, todas las comparaciones de ese tipo no siempre son reales. Sí, la verdad es que eran muy amigos los tres. Los tres eran muy amigos. Y claro, Piñero le tocó por sus funciones, por ejemplo, hacer todo el apoyo logístico, todas las cosas que se hacen para los viajes del Che al Congo o el viaje del Che a Bolivia. También, no solamente bueno, los músicos, como usted marcaba, o la gente que ha realizado actividad cultural o realiza actividad cultural, ha tenido relación Piñero, sino prácticamente casi todos los líderes revolucionarios de América Latina han pasado por las manos de Piñero. Efectivamente, eso por un lado, pero fíjate esto otro. En el libro se cuenta por qué el Papa, en su visita a Cuba, recibió en audiencia a Piñero, a un hombre como Piñero. Se dio y se sacaron una foto juntos, muy sonriente. Piñero estaba muy contento, una foto en colores que se la mostraba a todo el mundo. Y en el libro se dice por qué. Y lo dice Monseñor Carlos Manuel de Céspedes, que es director de la arquidiócesis de La Habana. Lo dice un sacerdote, es decir, no lo dice un revolucionario. Y hay que ver ese capítulo, lo importante que es en el libro, Timothy, conociendo bueno, lo que era Piñero y lo que ahora se cuenta en este libro, este no va a ser el último libro, porque evidentemente Piñero debe tener una historia muy vasta en anécdotas para poder contarse, ¿no? Este no es un libro biográfico, no pretende ser tal, pretende reunir una serie de anécdotas, de cosas, de testimonios, muy rápido, porque él murió el año pasado. Y entonces no es un homenaje, es sí un homenaje a la memoria. Timothy, por último, hay que, bueno, dentro del marco de la Feria del Libro vamos a promocionar un poco la Feria del Libro del 2000 que se va a realizar en La Habana. Bueno, ¿cómo va a estar organizada? ¿Cuál es el perfil que se va de esa feria? Bueno, en primer lugar la vamos a hacer en febrero del 2000. Va a ser una feria en otro lugar distinto de los tradicionales que hacíamos antes. Va a ser en el gran castillo de la Cabaña, frente a la bahía de La Habana, un entorno cultural hermosísimo dentro de La Habana Vieja. Entonces todos los stands serán dentro de bóvedas y grandes espacios libres. La feria durará hasta después de la ceremonia tradicional del cañonazo